estuvimos viendo a Pablo y a Silas que cayeron en la cárcel. Y ellos no cayeron a la cárcel por cualquier cosa, no cayeron a la cárcel por haber cometido un delito, no cayeron en la cárcel por haber estado diciendo algo indebido, inmoral. Pero ellos llegaron a la cárcel porque en la ciudad de Macedonia, en la región de Macedonia, llegó Pablo y Silas en este viaje misionero, ya que habían tenido una visión anteriormente de un hombre que le había dicho: ven a ayudarnos y ayúdanos. Y vemos que a raíz de que el apóstol Pablo y Silas fueron cruzando por las diferentes regiones, llegaron a este lugar de Macedonia y predicaron el evangelio. Predicaron a raíz de esta visión que habían tenido, predicaron el evangelio, y justamente es aquí, a través de predicando el evangelio, es que llegan a la cárcel, ya que liberaron a una mujer que estaba con un demonio de adivinación, el cual estaba hablando sobre ellos, y el apóstol Pablo, por sacar este espíritu malo de esta persona, perdió la principalmente fuente de ganancia, ya que esa muchacha era una esclava, y sus dueños la ocupaban para generar ganancia con este espíritu de adivinación. Por lo cual lo llevaron a los magistrados, y sin ningún juicio justo, ellos fueron encarcelados, fueron primero golpeados en sus espaldas y fueron encerrados en la cárcel con un cepo, que justamente en esos tiempos no son como los que vemos ahora, que uno se puede sentar, sino que estos eran tan incómodos que justamente para no estar tan presionado es necesario recostarse con sus espaldas. Así que muy cómodos no estuvieron en la cárcel. Y justamente todo este suceso llega porque ellos tuvieron una visión de un hombre que decía: ven y ayúdanos. Y vemos que en la ciudad de Macedonia ellos llegan a ayudar a este carcelero. Llegan a ayudar a este carcelero junto con su familia. Y vimos la semana pasada de que hubo un gran terremoto, y el apóstol Pablo y ninguno de los que estaban presos se arrancó. Por lo tanto, el carcelero pudo conservar su vida, ya que si alguien se arrancaba, él tenía que pagar con su propia vida. Pero justamente como nadie se arrancó, y esto fue un gran milagro, este carcelero supo que tenía que aceptar al Señor Jesucristo. Y lleva a Pablo y a Silas a la casa de él, donde Pablo también predica la palabra del Señor ahí en la casa a sus familiares. Y ellos también reciben la palabra del Señor y se convierten y se bautizan en ese mismo instante. Pero justamente quedamos en eso en la semana pasada. Y si nos damos cuenta, en ese momento Pablo y Silas deben volver a la cárcel. Porque el carcelero no tiene jurisdicción para decir: no, ellos me cayeron bien, o ellos no cumplieron ninguna cosa injusta, sino que tuvieron que volver a la cárcel. Es en ese momento que al otro día, a la mañana siguiente, es cuando llegan justamente personas que lo juzgaron de forma injusta y se dieron cuenta de algo muy peligroso. Es que el apóstol Pablo tenía ciudadanía romana. Y si no tuvo un justo juicio, ese era juicio para aquellos que lo habían condenado. Y ellos debían pagar. El apóstol Pablo, junto a Silas, pudieron salir de la cárcel a través de esta injusticia. Pero ellos no quisieron hacer mayor alarde de esto. No quisieron darle mayor repercusión a esto. Obviamente el apóstol Pablo dio a conocer sus derechos como ciudadano romano. Y es justamente los cristianos también debemos saber que la ley nos ampara ciertamente en algunas de nuestras prácticas como hijos de Dios. Conocerla, esto nos ayudará bastante para saber cómo hacer la obra del Señor. Y vemos que después de eso, ellos fueron a la casa de Lidia, que habían conocido anteriormente en esta casa, en la ciudad de Filipo, la región de Macedonia. Y es aquí donde comienza esta iglesia maravillosa, en casa de Lidia,
la iglesia de Filipos. Y Pablo y Silas continúan su viaje. Y quiero que hoy día me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículos desde el 1 al 4. El libro de Hechos, capítulo 17, de los versos del 1 al 4. Y dice así: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. En una primera instancia, en el versículo 4, vamos a partir por el versículo 4 que estamos viendo acá, dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí nosotros normalmente sabemos de que el apóstol Pablo en todo su viaje misionero tenía una costumbre muy especial, y que era en que en cada ciudad que él llegaba, lo primero que hacía al llegar a esa ciudad, partía a la sinagoga de los judíos. Era lo primero que él hacía. Esta era una costumbre particular de él, y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo en todos los lugares, en todas las localidades donde él llega. Lo primero que hace por costumbre es que llega y va a visitar a la sinagoga de los judíos. Muchas personas no saben lo que es una sinagoga, pero para poner un poquito en contexto, la palabra sinagoga en el griego lo que quiere decir es un centro comunitario de reunión. Eso es lo que es una sinagoga. Y una sinagoga de judíos no quiere decir precisamente un centro comunitario de reunión judío, sino que el concepto va un poquito más en específico, que tiene que ver con que una sinagoga judía, el concepto de sinagoga judía, se asumía como casa de adoración judía. Y esta casa de adoración judía tenía como principal motivo que fuera una casa de adoración para Dios. Y es justamente porque el apóstol Pablo también comenzaba desde ahí. No tan solo porque los judíos ya eran conocedores de la ley y de los profetas, sino que también nos damos cuenta de que una casa de adoración a Dios, ¿cómo sería una casa de adoración a Dios si no aceptan al Hijo de Dios? ¿Qué sería de una casa de adoración a Dios si el Hijo revelado no es aceptado? ¿Podríamos ser una iglesia teniendo la esperanza en la vida eterna sin Jesucristo? ¿Podríamos acaso ser una casa de adoración correctamente a Dios? Quizás podríamos pensar en nuestra ingenuidad que estamos alabando a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que ejecutamos, con todas nuestras costumbres, con toda nuestra manera de vivir. Pero si no es como el Señor quiere, justamente a Dios no le agrada, por más que nuestra percepción sea totalmente contraria. Para agradar y adorar al Señor debemos saber cuál es su percepción acerca de la adoración. ¿Cuál es su percepción acerca de la correcta adoración hacia su nombre? Y tiene que ver con Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo dice que estuvo, y por 3 días de reposo, o sea, que quiere decir por 3 sábados, lo que se conoce para los judíos como el Sabbat, por 3 días de reposo, o sea, por 3 semanas,
Dice, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Aquí hay algo muy interesante porque el apóstol Pablo no simplemente discutía con ellos como las discusiones que vemos hoy en día. Discusiones que uno dice según su parecer, según los datos que yo tengo, según lo que yo opino, según lo que mi filosofía o lo que yo practico o mi cosmovisión me dice. Sino que el apóstol Pablo dice que discutía con ellos durante 3 semanas basándose en las Escrituras. Y es algo muy propio de los apóstoles, que cuando ellos presentaban a este Jesús, presentaban y anunciaban a este Jesús el Cristo, ellos lo anunciaban desde las Escrituras. Claramente no desde el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento en ese entonces no estaba escrito. Pero sí desde la ley y los profetas que anunciaban de que este Cristo, este Mesías, era Jesucristo. Que Él cumplía todas las condiciones para que Él fuera el Salvador. Y ellos lo hacían desde las Escrituras, basándose de las Escrituras. Vemos hoy en día que esto no es una práctica muy usual. Muchas veces hay cristianos que se enfrascan en debate y se embarcan en discusiones, cada uno con su razonamiento, con lo que ha aprendido, con lo que saben escasamente de las Escrituras, pero jamás lo hacen en base de las Escrituras. Vemos que hay muchas iglesias que jamás llevan al texto bíblico, como los apóstoles. Los apóstoles lo primero que hacían era guiar a las Escrituras para poder exhortar a los hermanos acerca de quién era Jesús. Y ahora lo que vemos a veces en muchas iglesias, en que las Escrituras son una excusa para poder respaldar mis ideas, mis opiniones, mi posición personal, y lo ocupan como una excusa, sacando el texto de todo fuera de contexto. Es muy fácil sacar de contextos a personas. Es muy fácil poner un trozo de algo y sacar de contexto cuando no tenemos ni la situación ni en qué ocasión se encontraba. Es como si usted quisiera poner una película en Netflix desde la hora 15 con 20 segundos y nos quedáramos con eso e interpretáramos la película según esos segundos que vimos. No tiene caso. Para entender las cosas necesitamos saber de dónde viene todo esto. Es necesario y es justamente esta práctica la que vemos que los apóstoles hacen. Debemos tener cuidado con estas cosas, porque los apóstoles por algo lo hacían, el apóstol Pablo por algo lo hacía, porque estaba interesado justamente en de que las personas entendieran quién era este Cristo, pero no según lo que Pablo decía, sino lo que las Escrituras decían. Porque todo lo que hay en el Nuevo Testamento es un respaldo del Antiguo Testamento. No son cosas diferentes. El Antiguo Testamento nos habla acerca de lo que sería Jesús, acerca de lo que sería como currículum de quién es Jesús, para saber quién era el Salvador. Todas las fiestas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Es por eso que nosotros ahora no tenemos ciertas prácticas, porque todo se cumple en Jesús. Cuando en el Éxodo escaparon y tuvieron que sacrificar un cordero y pintar con sangre, es una fiel representación de que algún día Jesucristo se sacrificaría como ese cordero y pintaríamos nuestros corazones con esa sangre, por lo cual la muerte pasaría de largo. Todo se cumple en Jesucristo, así constantemente en todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, podemos ver a Jesucristo anunciándose constantemente en una infinidad de las Escrituras, a lo largo, a lo ancho, en todo lugar. Está Jesucristo y su carácter plasmado, en lo cual los apóstoles, basándose en la Escritura, podían anunciar que Cristo Jesús era realmente quien decía ser. Debemos cuidarnos de aquellos que no se basan en las Escrituras. Vemos iglesias, montones hoy en día, de que ocupan textos solamente como un pretexto para poder respaldar sus propias ideas y cosmovisiones de cómo creen ellos que es la vida cristiana. Y el tema de hoy justamente tiene que ver, Jesús
es el Cristo. Y para saber, como decía el apóstol Pablo, que decía, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo, lo primero que nosotros debemos saber, hermanos, es entender cómo anunciar a Cristo. ¿Cómo anunciar a Cristo? Para aquellos que han creído en Cristo, para aquellos que no han creído en Cristo, ¿cómo debe ser anunciado o cómo nos deben anunciar a Cristo correctamente para saber quién es Él? ¿Cuál es la identidad de Él? Y dice Pablo que presentaba evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y aquí hay algo muy importante, porque el apóstol Pablo habla acerca de dos cosas. Y primeramente una de ellas es que a él mostraba evidencia, porque era necesario que él padeciera, que él muriera. Y aquí vemos primeramente la primera fundamental punto acerca de anunciar a Cristo y el Evangelio, que tiene que ver con la muerte de Cristo Jesús. Y es justamente lo que se recuerda en estas fechas, lo que recordaremos también y conmemoraremos la próxima semana, que tiene que ver con la muerte de Jesús. Delante nuestro hermano Felipe, en la cena nos ayudaba y nos invitaba a reflexionar acerca de la muerte de Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo tiene que ver justamente porque Él tuvo que ir a la cruz. Tuvo que ir, era necesario que muriera, que padeciera por nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestras transgresiones, pagando con su propia vida las consecuencias de nuestro pecado. En las Escrituras se menciona que la paga del pecado es muerte. Y Dios es justo y santo para no contradecir sus palabras. Cuando nosotros pecamos, somos merecedores de la muerte, transgresores de lo santo, transgresores de lo correcto. Podemos dar excusas, pero justamente nuestro pecado es que nos hace excusarnos. Nos hace tener opiniones diferentes, pero es justamente nuestro pecado que desvirtúa nuestra mente hasta tal grado que no estamos de acuerdo con Dios. Es justamente en la independencia del hombre, es donde el hombre busca separarse de Dios y donde el pecado nace en el ser humano. Y aquí vemos justamente de que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, desciende y se encarna en nuestra humanidad y en nuestra historia para poder vivir una vida santa y sin pecado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que a través de una vida justa, santa y sin pecado, Él pudiera recibir la consecuencia que no merecía. La paga de pecado es muerte. Cristo Jesús vivió una vida santa y sin pecado y recibió la consecuencia para aquellos que sí habían pecado. Por lo tanto, todo aquel que cree en eso, en la muerte de Cristo Jesús, puede tener vida eterna porque Él pagó el precio de ese pecado. Y otro punto importante que también el apóstol Pablo menciona, que padeciera y resucitara de entre los muertos. Si Cristo Jesús solamente hubiese muerto y no hubiese resucitado, la verdad es que no sería nada más que un buen maestro, una linda anécdota, algo interesante por la cual conversar, ver una influencia espiritual quizás dentro de las muchas que han habido en la historia. Pero a diferencia a todas estas influencias espirituales, a la cual muchos también pueden seguir, vemos que Cristo Jesús hace algo que ninguno ha hecho jamás, que ninguna figura espiritual ha podido hacer, que es resucitar entre los muertos. Y es justamente su santidad, es justamente su vida piadosa, su vida sin pecado, en donde Él puede resucitar y la muerte no tiene poder sobre Él, porque no ha pecado. No ha pecado. Por lo tanto, Cristo Jesús resucita. Y Jesús, luego de estar 3 días en la tumba,
Jesús resucita, dando testimonio de que el sacrificio llevando una vida santa y sin pecado pudo pagar el precio de todos nuestros pecados. Es este el anunciamiento del Evangelio. Muchas veces cuando nos encontramos con personas que no son afines a la fe, constantemente vemos que estas personas tienen muchas preguntas y muchas dudas, que son totalmente válidas, que yo también las tuve, por cierto. Pero justamente el resolver una duda acerca de la fe cristiana, una duda acerca de las prácticas que tiene el cristianismo, que muchas veces no nos parecen sustentables, pero la verdad es que sí lo son, tiene que ver con que no hay una vida transformada, no hay una mente transformada. Y lo único que puede transformar la mente y el corazón de las personas es el Evangelio de Cristo Jesús. Es este mensaje que puede venir de cualquier tipo de persona, de cualquier clase socioeconómica, de cualquier etnia. Puede venir de cualquier lugar. Pero es donde Dios ocupa a las personas a través de una relación para comunicar este mensaje de salvación. Un mensaje de salvación que nos tiene hoy aquí, hoy día. Que le da sentido el estar aquí. El que le da sentido a la próxima semana. Porque si no, nos serviría solamente como día feriado para disponerlo para la manera en que nosotros quisiéramos hacer. Pero vemos que este propósito de salvación y de resurrección es lo que da sentido a todo, lo que le da sentido a la iglesia, lo que le da sentido a que nosotros podamos tener esperanza, a que nosotros podamos confiar en las Escrituras de Cristo Jesús, que podamos confiar en su salvación. Normalmente tenemos personas que no creen en este mensaje. Pero como decía nuestro hermano Felipe delante y nos invitaba a reflexionar, es que no somos nosotros quien convierten a las personas. No somos nosotros quien transformamos la mente y el corazón de las personas, sino que es el Evangelio de Cristo Jesús. El entender el capítulo 1 del Génesis y cómo fue la creación, si fue en 7 días o fue en un proceso de millones de años, no nos llevará a cambiar nuestras vidas, no nos llevará a transformarnos, a tener salvación. Simplemente nos puede ayudar a saciar nuestra curiosidad, pero no a transformar nuestras vidas. No a conocer a este Jesucristo, a cual el apóstol Pablo anunciaba y el cual anunciamos hoy en día como iglesia. Si nos desviamos por las ramas y no teniendo en claro cómo anunciar el Evangelio de Jesucristo, las personas no podrán ser transformadas. Por más que hablemos de diferentes enseñanzas que están en la Biblia y que Dios sí está de acuerdo con ellas, pero si no tiene que ver con el anunciamiento, con la predicación de su Hijo Jesucristo, que Él murió y resucitó al tercer día, y que nosotros podamos creer en eso, nuestras vidas quedan totalmente iguales. No pueden ser transformadas. No hay un cambio genuino. Nuestras vidas seguirán y seguirán igual. Y eso se puede deber a que no conocemos realmente quién es este Jesús, a los cuales los apóstoles anunciaban y los cuales hoy en día nosotros anunciamos. Es importante, hermanos, que podamos entender que la resurrección de Jesucristo es tan importante para nuestras vidas, porque sin la resurrección de Cristo Jesús, todo carece de sentido. Es justamente como los historiadores también lo mencionan, historiadores que precisamente no son afines a la fe cristiana, pero del primer siglo, del segundo siglo, la muerte de Cristo Jesús produjo que sus discípulos siguieran y volvieran a sus vidas antiguas, a sus trabajos, a lo que hacían anteriormente antes de conocer a Cristo Jesús. A hacer exactamente lo mismo que una vida no transformada hace. Pero es justamente cuando Cristo Jesús resucita y Él se le presenta a ellos, es donde vemos un cambio histórico en estas personas.
Vemos un cambio histórico en donde estas personas, desde que murió Jesús y volvieron a sus antiguas vidas y Cristo Jesús resucita, son capaces de entregar hasta su propia vida y de las peores maneras posibles en diversas circunstancias. Entonces vemos a raíz de la resurrección de Jesucristo que las cosas y las reglas del juego cambian por completo. Muchas personas dicen no haber visto a Jesucristo. Algunos lo vieron más de 500 personas a la vez. No tan solamente fueron los 12 discípulos, sino que muchas más personas pudieron ver a Cristo Jesús resucitado. Y aquellas personas que no tuvieron la experiencia de poder verlo resucitado, sabían y entendían las repercusiones de la resurrección. Porque ningún acto acerca de una mentira va a poder tener tanta repercusión como ha tenido este suceso, que hasta hoy en día nos lleva a estar aquí escuchando. Que este suceso de la repercusión de la resurrección nos lleva a estar aquí, sentados, expectantes, queriendo saber quién es este Jesús que anuncia esta persona. Nosotros tenemos que saber, aquellos que somos cristianos, aquellos que escuchamos el Evangelio, aquellos que nos han predicado también el Evangelio, que el anunciar a este Cristo Jesús, a este Jesús que es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, tiene repercusiones. El anunciar no las posturas cristianas, no aquellos temas que las personas tienen problemas acerca de posiciones y prácticas acerca de la fe, sino acerca del anunciamiento del Evangelio, tiene que ver con que hay repercusiones al momento que lo hacen. Una de esas repercusiones tiene que ver con nuestra vida hoy en día. Yo estoy aquí porque alguien me anunció el Evangelio. Me anunció el Evangelio de Jesucristo, que Jesús había muerto por mis delitos, transgresiones y pecados, y que Él había resucitado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda optar a esta vida eterna de conocerle genuinamente quién es Él. Y cada uno de los que hemos estado aquí se nos ha predicado y se nos ha anunciado el Evangelio. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos saber de que el anunciar el Evangelio trae repercusiones grandes. Las repercusiones de Jesucristo y su resurrección ocasionaron estragos en la vida del apóstol Pablo, y a través de esa resurrección y esas consecuencias del apóstol Pablo de anunciar el Evangelio, es que esas repercusiones llegan hasta hoy en día. Vemos que en el siglo I, II, los apóstoles predicaban eso. Y uno puede decir, pero ¿y eso a mí qué me importa? Si eso no me afecta. La verdad es que si usted hoy día está aquí, por la razón que sea que esté aquí, fueron a través de las repercusiones de la resurrección y del anunciamiento del Evangelio del apóstol Pablo. Por lo tanto, somos consecuencia de aquel anunciamiento. Entender esto es vital porque si nosotros entendemos la importancia de nuestras repercusiones al anunciar a Cristo Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, sabremos que hay repercusiones y hay consecuencias. Una de las consecuencias que hay por predicar el Evangelio es que otras personas crean este mensaje y sean salvas. Cuando nosotros predicamos este mensaje, en algún momento, por predicar este mensaje, alguien más se acercará al Señor y creerá en este mensaje. Y no tan solo creerá en este mensaje, sino que también podrá alcanzar salvación, vida eterna, justificación por todos sus pecados, desde su nacimiento hasta su muerte. En todo momento hay repercusiones cuando predicamos el Evangelio de Cristo Jesús, que tiene que ver justamente, hermanos, con que otras personas creerán y obtendrán salvación. Para los cristianos, lo más preciado que tenemos en nuestra vida es la salvación en Cristo Jesús. Y cuando nosotros como hijos de Dios entendemos este preciado regalo que Él nos ha dado, que es compartible con otros, lo compartiremos con amor, porque esto nace del amor.
Si yo amo a mi prójimo, lo que le puedo dar es lo mejor de mí. ¿Qué es lo mejor de mí? El Evangelio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si uno entiende la realidad de la eternidad, de la salvación, y sabe que eso es lo mejor que uno tiene y que es compartible, la mejor manera de amar a su prójimo es compartiendo, anunciando que Jesús es el Cristo. Usted puede traerle un vasito de agua, si quiere le hace la cama, si quiere le barre la vereda al vecino. Es que estoy amando a mi prójimo. Sí, son actos de amor. Pero el mayor acto de amor que puede hacer un hijo de Dios por aquellos que no han alcanzado la salvación es anunciarles a Cristo Jesús. Si alguna persona de aquí a ustedes le anunció a Cristo Jesús para sus vidas o está interesado en que usted conozca a Cristo Jesús, quiero decirle que esa persona lo ama demasiado. Si usted quiere saber realmente si una persona lo ama, es cuando una persona le anuncia el Evangelio de Cristo Jesús. Porque tiene tal preocupación por usted, porque tiene tal interés en usted que quiere darle lo mejor de usted, que es conocer a nuestro Salvador. Y estas son consecuencias y repercusiones a través de poder predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Otra consecuencia, ya vamos a ir terminando, otra consecuencia de poder predicar y anunciar que Jesús es el Cristo, es que dice en el verso 4, dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Una de las consecuencias es que tiene que ver que se unieron a Pablo y a Silas. Una de las evidencias más grandes de la conversión y de la transformación en haber creído de este mensaje tiene que ver con ser unidos a otros creyentes. Esto es algo que se ha repetido a lo largo de toda la historia y de toda la iglesia. Que cuando uno cree en Cristo Jesús, se une a otros. Se une con otras personas que han creído lo mismo. Hay personas que tienen diferentes visiones de esto. Tienen diferentes versiones en cuanto a cómo ellos pueden practicar su cristianismo. Pero nosotros veíamos que el apóstol Pablo llevaba y basaba todo esto en las Escrituras. Y vemos anteriormente en el libro de los Hechos, en Hechos 2:47, vemos que decía, en el verso 47 decía, alabado a Dios teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es aquí cuando nosotros vemos la importancia de ser añadidos a una iglesia, de ser añadidos a una iglesia local, porque esto evidencia de que la persona ha creído en el mensaje de Cristo Jesús y ha podido buscar ser añadidos con otros. Evidencia de que esa persona también ha podido ser salvada. En otros pasajes de la Biblia dice el apóstol Pablo que Cristo se sacrificó por su iglesia. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo se sacrificó por la iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos. Pero a los maridos no les dice amen a sus esposas, así como tráiganle chocolate, pueden hacer actos de amor por ella, sino que hace un ejemplo, hace un paralelo. Así como Cristo se sacrificó. Por lo tanto, el acto de amor de los esposos para sus esposas es el sacrificio mismo de sus propias vidas. Ya sea de forma metafórica, incluso puede ser hasta de forma literal. Sacrificarse por sus esposas. Ya no vivir para ellos, sino que vivir por ellas. Y vemos que Cristo Jesús hizo lo mismo por la iglesia. Es por eso que cada creyente que es genuinamente salvo se une a una iglesia local. Porque lo hace novia de Cristo Jesús, por la cual Él murió en la cruz. Porque Cristo se sacrificó por su iglesia. Y si usted acepta el Evangelio que Jesucristo lo ha sacrificado por usted,
pero Cristo Jesús se sacrificó por su iglesia. Si usted es parte de la iglesia, dése por aludido de que Cristo se sacrificó por usted. Es eso lo que nosotros podemos entender en las Escrituras. Así cuando Cristo Jesús hace la promesa de que Él volverá, como decía nuestro hermano en la cena, Cristo Jesús vuelve y vuelve por su iglesia. Esto es interesante porque sabemos que Él vuelve por su iglesia justamente. Hemos sido añadidos a través de creyendo en Cristo Jesús a este grupo de personas que conforman la iglesia. Si usted, a través de haber creído en Cristo Jesús, es añadido a la iglesia, también puede darse por aludido de que eso también es para usted. De que usted puede confiar a pesar de sus dudas de su mente. Si usted ha creído en Jesucristo y ha sido añadido a la iglesia, es que Él ha morido por usted, Él ha muerto por usted, Él ha sido sacrificado por todos sus pecados, Él ha muerto por todos sus pecados y también resucitó. Entonces vemos continuamente que el anunciar a Cristo Jesús trae repercusiones a nuestra vida. Primero, que personas creen en su mensaje y son salvas. Segundo, que son añadidos a un grupo de creyentes. Versículo 4 decía, algunos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Y esto sucedió porque había un deseo por aprender más. Había un deseo por conocer más, había un deseo inmenso de saber y conocer más de este Cristo que estaban anunciando. Había un deseo de ser discipulados con las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Qué será de un creyente que dice aceptar a Jesús, pero no ser discipulado con sus enseñanzas? ¿Qué será de un creyente que ha decidido seguir a Cristo Jesús y creer en su evangelio, pero no quiere ser enseñado con sus enseñanzas? ¿No quiere ser discipulado con las enseñanzas de las Escrituras que están basadas en Cristo Jesús? ¿Habrá creído en Cristo Jesús? Esto es una pregunta tanto para cristianos, tanto para aquellos que no lo son, porque nos lleva a reflexionar. ¿Cómo sé yo si realmente he creído en este Jesús que es anunciado? ¿He creído en su mensaje? ¿He sido partícipe y he sido integrado a la iglesia del Señor? ¿Estoy interesado en aprender más de este Jesús que he anunciado para anunciarlo a otros con un inmenso deseo de ser discipulado, de ser entrenado, de ser conocedor de las enseñanzas de aquel que he creído? Si es así, vamos por buen camino. Hermanos, este Jesús que anunciamos es el Cristo. Este Jesús que hablamos todas las semanas es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, en el cual solamente por medio de Él podemos encontrar la salvación y la vida eterna.